El Señor les bendiga. Mis queridos amigos, hermanos, contento de estar una vez más delante de ustedes a través de estas líneas de internet, como es el Facebook, esta página Ibicer que también tenemos, y poder compartir un momento espiritual que edifica nuestras almas, nos ayuda a entender las cosas, a considerar mejor la vida, a vivir mejor, a ser más sanos, más cultos, a tener una mejor visión de las cosas, a amar mejor, pero sobre todo, amar a Dios, tener a Dios en el corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, proyectarnos hacia un futuro seguro y tener la dicha de estar preparados para irnos con el Señor en el momento que Él así lo estime. Por eso es bueno y saludable estar reunidos en familia, aprovechando que tenemos esta oportunidad de poder estar en familia y compartir con la familia la palabra del Señor, ver, escuchar la predicación. Todo eso es saludable, mis hermanos. Todo lo que en este momento se presenta para nosotros es saludable, es sano, es maravilloso, viene de Dios y nosotros nos gozamos por ello. Así que una vez más, Dios bendiga a todos los que están en sintonía con nosotros en este momento. Quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el capítulo 23 del libro de Proverbios y versículo 13 y 14. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 3 y 14. Dice la palabra del Señor: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, voy a entrar a un tema un poco polémico, porque estamos viviendo una sociedad donde las cosas han cambiado bastante, ¿no? Ya no es como antes. Antes había otro tipo de crianza. La forma de crianza ha cambiado, ha variado mucho. Y encontramos ante una realidad, ¿no? Una realidad que yo quisiera que usted considere. Si antes, en los tiempos de antes, en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, era mejor la educación, la formación en el hogar, ¿no? Más que la educación secular, intelectual, hablamos de la formación moral, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la buena conducta, con el respeto, con todas las cosas que son de responsabilidad. ¿Era antes mejor o es ahora mejor? ¿Qué formación realmente era la más adecuada y cómo era esa formación, ¿no? Hemos leído un pasaje que parece que le da mayor ventaja a la educación de antes, a la formación de antes, porque dice aquí: no rehúses corregir al muchacho, y lo está diciendo Dios a través de su palabra. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte, ¿no? Librarás su alma de la muerte espiritual, de todo tipo de muerte. Entonces, parece que la forma de corrección, de disciplina, antiguamente, tenía un efecto positivo, de orden, de conducta, de respeto. Hoy han cambiado las cosas y se está estableciendo ya de manera legal la prohibición a corregir a los hijos. En Estados Unidos, por ejemplo, ningún padre puede castigar a su hijo. En Europa, en algunos países de Europa tampoco. Acá en el Perú ya se está restringiendo. O sea, las leyes ahora otorgan el derecho al niño de que si su padre lo corrige o lo castiga, lo disciplina, tiene todo el derecho de denunciar a su padre o a su madre. Y estos pueden ser sancionados judicialmente.
O sea, esta situación abarca ya una condición de prohibición a que los padres puedan ejercer cierto rigor sobre sus hijos. Ahora, ¿por qué en estos tiempos surge esta realidad? ¿Por qué ahora se prohíbe que los padres castiguen a sus hijos? Bueno, hay dos cosas. La primera es de que se ha descubierto por las estadísticas, porque las estadísticas muestran una realidad social. Y las estadísticas muestran de que ha habido mucho abuso en los niños, mucho maltrato, mucha humillación, mucho bullying. Y que esto viene de sus padres. Los padres han maltratado mucho a los niños. Entonces, ante una estadística alta de maltrato infantil, se llegó a la conclusión de que era bueno entonces detener, frenar de alguna manera este maltrato, ya que los niños no pueden, ¿verdad?, defenderse. Entonces una forma de defensa es que todo aquel que vea que un niño es maltratado puede denunciar, y el niño mismo también puede denunciar. Y de esa manera tratan de controlar el abuso infantil, que la gente los maltrate, que la gente les haga daño físicamente. Por otro lado, la psicología en este tiempo advierte de que no es bueno castigar a los hijos, darle de correazo con la chancleta, no es bueno, que a los hijos hay que hablarles, que a los niños entienden, que los niños hay que llevarlos a la reflexión y no necesariamente darle golpe, que el golpe no ayuda, eso no en ninguna forma ayuda, dice la psicología de este tiempo. Bueno, ante estas dos condiciones, porque la educación antigua, la formación antigua, era a base de chancletazos y correazos. O sea, aquí imperaba la autoridad del papá y de la mamá. Eso era lo primero que se manifestaba, la autoridad del padre y de la madre. O sea, el hijo tenía que aprender a sujetarse a su padre y a su madre en todo lo que decían. Porque según la formación de ese tiempo, los padres establecían que lo que ellos decían y lo que ellos procuraban era por el bienestar de sus hijos. No es que los padres los maltrataban de una manera salvaje, no, pero sí había una corrección rigurosa en el cual los padres imponían pues su autoridad, ¿no? Entonces, ningún niño, por ejemplo, podía entrar en la conversación de un adulto, inmediatamente lo corregían, ¿no?, delante de quien sea. A veces le daban en la boca, porque no te metas en la conversación. Cuando los adultos hablan, los niños se callan la boca. Y así era, ¿no? Entonces se imponía el respeto. Entonces cuando un vecino venía, su hijo ha hecho tal cosa, no lo protegían al hijo, sino que averiguaban, y si descubrían que el hijo efectivamente había roto la ventana con la pelota o había faltado el respeto al vecino, lo castigaban inmediatamente. Y lo castigaban físicamente y lo castigaban metiéndolo en su cuarto, o no le daban de comer. Es decir, habían una serie de castigos que de alguna forma enderezaban, ¿no?, al niño, ¿no? Y bueno, yo he vivido en épocas donde había ese tipo de rigor. Mi madre era una mujer muy, muy disciplinaria. Ella actuaba rápidamente, ¿no? O sea, ella no venía con cosas, ella agarraba el látigo con lo que había y nos daba. Y esto hacía de que nosotros le tuviéramos un gran respeto. No solamente le teníamos el temor al castigo, sino reconocíamos su autoridad y le teníamos un gran respeto a nuestra madre. Nosotros hemos sido 14 hermanos, somos 14 hermanos. Y durante la niñez, nosotros hemos vivido una vida de pobreza. Vivíamos en un barrio, y yo no me avergüenzo de decirlo porque no hay nada malo en ser pobre, ¿no? Como decía alguien, soy pobre pero honrada. Yo soy pobre pero honrado. Entonces, en esas circunstancias, donde había problemas con mi papá, se separaron, entonces mi madre tomó la autoridad en la casa y ella tuvo que corregirnos, porque usted sabe, cualquiera de nosotros podíamos desviarnos a malos caminos. Pero también en ese entonces la sociedad era un poco más sana. No era un poco, sino era bastante sana. ¿Y por qué? Porque todos los padres tenían ese perfil
Todos los padres eran así, autoritarios, todos los padres eran, golpeaban, pegaban, castigaban, disciplinaban, con la correa, con un palo, con lo que había, ¿no? Y nos daban duro y ya, y llorábamos y todo, y después nos pasaba. Y nadie se murió, ni nadie fue al hospital, ni a nadie le quebraron un hueso. Entonces, esa forma de castigo que era generalizado, o sea, no era que en una familia y en la otra no, eso era generalizado. Todos los padres en general, todos los vecinos, nuestros tíos, todos eran iguales. Especialmente las mujeres, las mamás. Las mamás eran bien duras. No es como ahora, hermano. Hoy día ya las cosas han cambiado tremendamente, ¿no? Ahora son duras con los maridos. Ya antes no eran duras con los maridos, eran sumisas, eran sujetas. Los maridos eran más bien duros con las esposas. Y los maridos, los padres, no eran tan duros con los hijos. Pero las madres sí, las madres eran, pero de esas que te hacían llorar, que te dolía cuando te pegaban. Porque la cuestión era que te doliera, porque no es como ahora que no, te daban hasta que lloraras y te doliera, ¿no? Y suplicaras y pidieras perdón. Así era antes, ¿no? Entonces ahora, ¿qué ha pasado con estas nuevas leyes y esta nueva formación que tenemos? Porque ya las generaciones antiguas van pasando y surgen nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones, pues ya se han vuelto muy respetuosas, son más liberales. Los hijos ya no le tienen ningún tipo de respeto ni de temor a sus padres. Los hijos hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren. Ellos pueden estar trabajando como pueden no trabajar. Si quieren van a la escuela, si no, no van. Y ya no los pueden obligar. Ya no es como antes, que te vas a estudiar y pan y golpe. No, ahora ya no, ahora se te enfrentan. Se te enfrentan. Se ponen boca a boca con la madre, con el padre. Hasta algunos se han ido hasta los puños. ¿Sí? Así se han puesto ahora. ¿Por qué? Porque hay esa liberalidad. Esa liberalidad y donde esas generaciones que son irrespetuosas, que no se sujetan a sus padres, ellos luego tienen hijos. Y al tener hijos, pues sus hijos son iguales o peores que ellos, ¿no? Entonces, tampoco hay un apoyo como el que había antes. El apoyo era la escuela, los profesores. Los profesores apoyaban en cierta forma a los padres en la antigüedad. Cuando los padres a veces no podían estar al tanto de sus hijos todo el tiempo en la escuela, los profesores corregían a los muchachos, ¿no? Algunos hasta le bajaban el pantalón y en las nalgas les daban de palo, de correazo. La famosa regla, ¿no? Que te hacían extender la mano así, ¡pah! ¿No? Te daban 3 reglazos o 1, o te ponían así, ponga así la mano. No, profesor, ponga así, y quitaba uno la mano, ponga la mano y ¡pam! O sea, ¡ay! Y los profesores eran duros, profesores eran estrictos, ¿no? En la formación todo el mundo estaba quieto, todos parecíamos militares. Pero ahora ya no, ya. Ahora le faltan el respeto a los profesores, los basurean, los tratan como cualquier cosa, no los respetan ya. Ni al director de la escuela, ni a los profesores. Por eso los colegios que son estatales se han convertido como, ya parecen un lugar de delincuentes, ¿no? Un lugar de delincuentes. Ya los que están en grados superiores están ya jugando casino dentro del aula, ya se roban los fluorescentes, los focos, rompen las cosas, se llevan los caños. O sea, ya es un vandalismo lo que hay. Y cuando llaman a sus padres, los padres más bien salen en defensa de sus hijos y se arman peleas tremendas. Y las leyes, como ya dije, amparan entonces a los muchachos. Ya ningún profesor puede llamarle la atención, ningún profesor puede corregirlos, ningún profesor puede alzar la voz contra un niño porque inmediatamente es sancionado. Llaman a la UGEL o a la dependencia estatal que corresponde de educación y los multan o son hasta de causal de despido. Entonces, los profesores antes eran un apoyo porque ellos pasaban bastantes horas en la escuela y la escuela pues era como una posta, ¿no? Que una posta es que se pasaba la responsabilidad al profesor y el profesor tenía cuidado de
los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y estaban pendientes de ellos y los llamaban a la dirección, los orientaban, los aconsejaban, los exhortaban, los castigaban. Y los padres decían, profesor, si mi hijo se porta mal, dele nomás, decían los padres. Entonces los profesores asumían, pues, ¿no?, una autoridad fuerte, ¿no? Pero eso hizo que tuviéramos una sociedad sana y que nosotros tuviéramos, como no habían celulares ni esa tecnología que hay ahora, nosotros pues más parábamos en la calle, ¿no? Pero no parábamos en la calle como malandrines o delincuentes. Por ejemplo, la gente decía antes, había un dicho, ¿no? Nosotros tenemos calle, decían, ¿no? Nosotros tenemos calle. Cuando decía, ese muchacho tiene calle. O sea, no, tener calle no es lo que ahora se cree que es tener calle, ¿no? Hoy, tener calle es asaltar, es falsificar, dar un billete falso. Tener calle es faltar el respeto, estar en bandas, tener una jerga delincuencial, andar armado. Eso es tener calle ahora. Eso no es tener calle. Eso es vandalismo, eso es delincuencia. Eso es totalmente fuera de orden, ¿no? Eso no es tener calle. Tener calle era enfrentar la vida. Porque parábamos en la calle trabajábamos desde muchachos. Trabajábamos, estudiábamos. Entonces, como había pobreza, pues había que salir a la calle a buscarla. Y desde pequeños, eso era tener calle, aprender a ser responsable. Saludamos a los mayores, le ayudábamos a cargar las cosas a los vecinos, con su bulto, y le cargábamos, ¿no? O le ayudábamos en las cosas que podíamos. Aprendimos a ser respetuosos. Teníamos una jerga, pero una jerga sana, no era una jerga delincuencial. Era una jerga sana que lo que buscaba era hacer reír, ¿no? Las jergas eran para hacer reír, para mostrar una picardía, mas no para dañar a nadie, ¿no? Es como cuando entrábamos a un bar, por ejemplo, ¿no?, en la vida mundana, a pesar de que éramos mundanos, para que vean más o menos la sanidad, decíamos, mosaico, un par de chelas bien helenas y un trapecio para limpiar la meseta que está bien Susana, por decir así, ¿no?, un ejemplo. Entonces, ese tipo de jerga era más para reírse. No es como ahora, las jergas tienen otro significado, ¿no? Las jergas muestran ya un lado malo, para asaltar. Usan una palabra para asaltar, usan un código. Son como especie de códigos, pero para dañar, para atacar, para hacer daño. Entonces, esas cosas no existían antes. Hoy la gente, la juventud, se ha degenerado. Entonces ya vemos, por ejemplo, que muchachos y muchachas paran en la calle. Antiguamente no, antes solamente los muchachos paraban en las esquinas, a veces hasta con guitarra cantábamos canciones. Ahora no, ahora están en las esquinas para bronquear, para pelear, para asaltar, para estar drogándose. Entonces las muchachas hoy en día están igual. Hoy vemos muchachas que igual que los hombres hablan cosas horribles y paran en grupos y su diversión, ¿cuál es? Su diversión es discoteca, comer y sexo. Esa es su diversión, ¿no? O sea, vamos a la discoteca, vamos a comer y nos vamos a un hotel. Así es. Sea con alguien que le gustó, con alguien que compartió o simplemente con el enamorado, ¿no? Por eso yo siempre digo, ya hoy en día ya no hay noviazgo, ya hay marinovio, ¿no? ¿Y quién es él? Mi marinovio. O sea, es tu marido ya. Ya no es tu novio, no es tu enamorado, donde él solamente abrazos, besos, caricias. No, ahora ya es sexo, ya todo, de frente es sexo. Por eso que tenemos un montón de muchachas embarazadas, pues, madres solteras. Y todo eso, ¿producto de qué? De la poca formación. Dios es muy sabio. Dios dice, no rehuses corregir al muchacho, porque el muchacho necesita corrección. El muchacho requiere corrección. Ay, no, pobrecito, es un niño, dice. No confunda, hermano, voy a hacer un paréntesis. No confunda dos cosas. Una cosa es la travesura de un niño, que por ser niño
su exceso de energía lo lleva muchas veces a tumbar cosas, a correr, a hablar, a gritar, a hacer bulla. Y es la travesura normal de un niño que está explorando el mundo, que está en todo su vigor, en toda su efervescencia de niño. Esa es una cosa, y otra cosa es la malcriadez. Son dos cosas diferentes. Un niño puede ser correlón, hiperactivo, como ahora usan mucho la palabra hiperactivo. Es que mi hijo es hiperactivo, mi hijita es hiperactiva. Así, métele 5 correazos y vas a ver cómo se le pasa. No es que el psicólogo me ha dicho que él tiene que tener una formación diferente, ¿no? Por eso es que yo lo llevo al psicólogo. El psicólogo me orienta, me dice que tengo que tener paciencia, que así es, que eso va a pasar y que no sé cuánto. Antes, hermano, déjenme decirle que antiguamente no habían hiperactivos. Y si los sabían, los ponían mansitos, rapiditos nomás. No había que hiperactivo. ¿Qué hiperactivo? Pobre que yo le dijera a mi mamá, mamá, es que yo soy así porque soy hiperactivo. Pues, así eres hiperactivo. ¡Fua, fua, fua! A ver. Sí, hiperactivo. Nos quitaban toda la gracia en un minuto. Ahora no, ahora ya quieren mirar las cosas científicamente, ya no. Pero Dios, para esos hiperactivos, les dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, dice. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Vamos a ver otro pasaje en Proverbios capítulo 22. Versículo 15. La necedad, miren ustedes, para que vean cómo es el muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección lo alejará ¿de qué? De la necedad. De la necedad. Porque la necedad está pegada al corazón del muchacho. Porque no entiende. Hay cosas que el muchacho no entiende. En Proverbios capítulo 29, versículo 17, nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Miren ustedes, esta es la palabra de Dios, hermano. Esto no es que yo, porque vengo de mis padres antiguos, no. Esto es la palabra de Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque la corrección va a hacer de él un hombre de bien, una mujer de bien. Y eso va a traer alegría a tu alma. Eso va a producir frutos de bienestar, ¿no? Dios nos da un ejemplo. Dios nos dice en su palabra en Hebreos capítulo 12. Miren ustedes. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Para que vean cómo Dios actúa. Dios nos da el ejemplo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Lo azota, dice. O sea, nos azota. Por eso hay momentos en que a veces las cosas nos salen mal y nos duele que nos pase cosas. Y es Dios corrigiéndonos, es Dios azotando. ¡Ey, enderézate! ¿Qué te pasa? Estamos a veces en cosas ocultas, en cosas malas, en pensamientos malos y nos viene algo duro y es un aviso y Dios nos dice: yo soy el que te estoy azotando. Enderézate, ponte bien. ¿Qué te pasa? Tú eres mi hijo y yo al que amo lo disciplino. Esa es la palabra del Señor. Dios obrando de esa manera. Entonces, encontramos que Dios es un ejemplo. Dios es el ejemplo para la corrección. También lo vemos en Job, capítulo 5, versículo 17. Job, capítulo 5, verso 17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Miren qué hermosa palabra. Vuelvo a leerlo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección
del Todopoderoso. Ven aquí a Dios corrigiendo. Ven cómo Dios está disciplinando. Dios es un ejemplo a seguir. Y también nos dice en el Salmo capítulo 94, versículo 12, Salmo 94, 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley instruyes. Es como decir también, bienaventurado el padre y la madre a quien ellos corrigen a sus hijos y en su consejo. ¿Ah? Entonces, una bienaventuranza es 3 veces feliz, significa la palabra bienaventurado, ¿no? Y por último, en Proverbios capítulo 3 y versículo 12, vamos a leerlo del verso 11, creo. Capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, el padre que ama a su hijo lo va a corregir, lo va a castigar definitivamente. Y el que no lo hace es porque no lo ama realmente o no sabe amarlo, no sabe educarlo, no sabe formarlo, ¿no? Entonces, Dios es un ejemplo para nosotros de corrección. Dios no nos castiga hasta la muerte. Dios nos hace llorar, sufrimos, pero esa es la corrección. Nos enmendamos, pedimos perdón, Señor, perdóname. Dios mío, no lo voy a volver a hacer más. Dame una nueva oportunidad. Y esas son las palabras que tienen que salir de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender a reconocer la autoridad de sus padres, así como nosotros los hijos de Dios reconocemos la autoridad de Dios. Hay que reconocer, y nuestros hijos cuando son castigados dicen: papito, perdóname, mamita, ya, perdóname, no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Esas son las palabras. Y eso es lo que hace que luego nosotros no tengamos que ser delincuentes y no estemos metidos en pandillas, ni estemos metidos en cosas malas. Porque la corrección nos ha llevado a nosotros a un camino de rectitud. Así que yo no estoy de acuerdo con que no se corrija. Castígalo con vara y no morirá, dice la palabra del Señor. Y yo creo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene razón, es la máxima autoridad, está por encima de cualquier psicólogo y de cualquier filosofía que el hombre, y de cualquier ley que el hombre pueda establecer. La palabra de Dios es la ley perfecta. Así que, hermanos, nosotros pudimos haber sido muy pobres, pudimos haber tenido muchas necesidades, nuestro zapato pudo haber tenido hueco, pisábamos un chicle y sentíamos el sabor. Pero, hermanos, aun cuando éramos pobres, aprendimos a ser honrados. Nunca, mire, en mi casa, a pesar de que vivíamos afuera, estábamos en la calle, pero en mi casa jamás nadie, nunca, y hasta el día de hoy, jamás nadie hablaba una grosería delante de mi madre o de mi padre. Jamás, nunca se nos escuchó una lisura delante de mi padre o de mi madre. Eso estaba pobre de nosotros que habláramos una lisura. Sí, hermano, volaba la chancleta, volaba la cachetada, volaba el correazo. Agárrenlo, decía. A mí me correteaban mis hermanas, agárrenlo, y si no lo traen, les doy a ustedes, decía mi mamá. Mis hermanas salían en ese tiempo, pues yo estaba pequeño y mis hermanas eran jóvenes, atletas, ya corrían duro, hermano, y salían como avioneta y por la derecha, izquierda, y hasta que me agarraban. Y me llevaban, me metían una tanda, pero ya no. Pero le doy gracias a Dios por mi madre. Le doy gracias a Dios por esa forma, porque nos ayudó mucho. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hubiéramos estado de repente, hubiéramos sido malos, de mal corazón. Hubiéramos sido muy malos. Pero Dios nos guardó. No conocíamos a Dios, amados hermanos, y el no conocer a Dios nos llevó a una vida tal vez ya de adulto, pecaminosa, pero Dios también nos salvó y nos liberó. Y ahora nos damos cuenta de que a pesar de que mi madre no conocía a Dios, mi padre, mis tíos, la familia no conocía a Dios, sin embargo nos formaron de esa manera. Era la única manera que conocían y nos formaron. Y gracias a Dios nos formaron bien,
porque tenemos todavía en nuestra mente esa forma y la consideramos buena. Amigo, hermano, yo no estoy diciendo que tú masacres a tu hijo o lo estés golpeando a cada rato, pero yo creo de que si ya las palabras, los consejos, la advertencia no ha sido suficiente y el niño sigue malcriado, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Yo a mis hijas las he corregido desde pequeñas. Yo sacaba la correa y le daba 3 correazos bien dados que le dolieran. Y mis hijas inmediatamente enderezaban sus caminos. Inmediatamente. Primero les hablaba, después les advertía, les mostraba que eso estaba mal. Y si veía que volvían a hacerlo, ahí sí ya. Ahí sí ya yo no tenía ya ningún tipo de oposición para castigarlas. Corrige a tu hijo, pero ámalo. Después que lo corrijas, acércate, abrázalo, bésalo, dile que lo quieres, dile que tú eres todo para él. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada una de las vidas que están en sintonía con nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra toque sus corazones, los ayude a ser mejores padres, mejores madres. Que el hecho de que corrijan a sus hijos no significa que van a hacer golpes salvajes, que van a dejarlos marcados o algo por el estilo. Pero esto sí les va a servir para que ellos puedan ser niños correctos, que a la voz de su padre, a la voz de su madre, ellos detengan su malcriadez. Que cuando su padre los mire, ellos sepan que tienen que detenerse de lo malo que estén haciendo. Porque eso muestra autoridad y tú le has dado a los padres esa autoridad. Este mensaje, Señor, ayude a las familias que están en este momento en sintonía. Y los que están enfermos, Señor, toca sus cuerpos, sánalos. Quita sus dolencias, Padre. Desaparezcan sus males, Señor. A todos los que invocan, Señor, oración. Mira a mi sobrina Dora, que está enferma, sánala, Señor. Mira a nuestras hermanitas que tienen también sus familias que están enfermos con el coronavirus y otros con otras enfermedades. Sánalos, Señor. Obra en ellos, Padre, de una manera especial, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Mañana, Dios mediante, estamos nuevamente con ustedes. Dios te bendiga.